Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que a muchos de ustedes les va a encantar, algo que ha estado resonando en los titulares y sobre todo en los corazones de muchos fans. Vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Demet Özdemir, esa talentosa actriz turca que ha conquistado el mundo con su carisma y su belleza. Pero lo más interesante de hoy es que vamos a revelar detalles súper tiernos y hasta ahora poco conocidos sobre su relación con Can Yaman y, lo que es aún más especial, sobre la familia de él. Si han escuchado bien, la familia de Can Yaman. Sé que esto les genera mucha curiosidad, así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas porque vamos a desentrañar esta historia juntos. Y antes de empezar, si todavía no son parte de nuestra comunidad, les invito a que le den al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos a punto de empezar esta aventura. Como saben, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman en la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, fue sencillamente explosiva. Desde las primeras escenas, el público se enamoró perdidamente de la pareja que formaban Sanem y Can. Y como suele suceder en estos casos, la vida real a menudo se entrelaza con la ficción, y los rumores y esperanzas de los fans de que esta conexión trascendiera la pantalla no tardaron en surgir. Y bueno, así fue. Su relación se confirmó para alegría de muchos y desde entonces hemos visto pinceladas de su amor a través de redes sociales, entrevistas y apariciones públicas. Sin embargo, lo que hoy vamos a explorar va un poco más allá de lo que vemos habitualmente. No se trata solo de Demet y Can como pareja, sino de cómo ella ha sido integrada, o cómo ha interactuado con el círculo más íntimo de él, su familia. Y créanme, los detalles que han salido a la luz son realmente conmovedores y nos dan una perspectiva mucho más profunda y humana de esta querida pareja. Demet Özdemir, a pesar de su creciente fama y de ser una de las actrices más aclamadas de Turquía, siempre ha mantenido un perfil bastante accesible y, diríamos, genuino. No es de esas celebridades que esconden todo de manera hermética, pero tampoco se expone de manera exagerada o banal. Y es precisamente esta autenticidad, esta forma de ser ella misma sin artificios, lo que hace que estas revelaciones sean tan valiosas y conmovedoras. Parece que Demet ha tenido la maravillosa oportunidad de conocer y conectar de una manera muy especial con la familia de Can Yaman, y esto nos dice mucho sobre la seriedad, la profundidad y el compromiso real de su relación. Hemos sido testigos de algunas fotografías que se han filtrado o compartido, algunos comentarios sutiles en redes sociales, y sobre todo, la manera en que ella habla de ellos, o como ellos, en contadas ocasiones, han hablado de ella. Deja entrever un cariño muy sincero y un vínculo que va más allá de una simple relación de noviazgo. Recuerdo vívidamente que en alguna entrevista, Can Yaman, conocido por ser un hombre con los pies en la tierra y muy cercano a sus raíces, mencionó lo importante que era su familia para él. Y no es algo raro o inusual, ¿verdad? La familia es el pilar fundamental, el ancla para muchas personas, y para Can, que siempre ha proyectado una imagen de hombre con sólidos valores, con principios y con una fuerte conexión con sus orígenes, esto era algo que se esperaba. Lo que quizás no esperábamos, o al menos no en esta medida, era ver la conexión tan cercana, tan afectuosa y tan integrada que Demet ha desarrollado con ellos. Los rumores, y hay indicios muy fuertes y recurrentes, apuntan a que Demet ha pasado tiempo de calidad, de esos momentos que fortalecen los lazos, no solo con la madre de Can, la señora Güven Yaman, a quien le tiene un especial aprecio, sino también con su padre, su hermano e incluso, si ha tenido la oportunidad, con sus abuelos. Y lo más significativo de todo es que no se trata de visitas protocolarias o meros saludos, sino de una integración real, de sentirse como una más de la familia, compartiendo la cotidianidad y los momentos importantes. Piensen en esto por un momento. Para cualquier pareja, pero especialmente para celebridades que viven bajo los focos, con agendas apretadas y vidas constantemente analizadas por el público y la prensa, integrar a la pareja en el seno familiar es un paso significativo y cargado de significado. Y el hecho de que Demet no solo haya sido aceptada, sino que se la vea tan feliz, tan cómoda y tan integrada en las dinámicas familiares de Can, es un indicador súper positivo y alentador sobre el futuro de su relación. Hemos tenido la suerte de ver algunas fotos, a veces compartidas por amigos o familiares, en las que Demet está compartiendo momentos de ocio, celebraciones de cumpleaños, fiestas familiares e incluso, me atrevería a decir, cenas familiares íntimas y acogedoras. Y en estas imágenes la complicidad, la naturalidad y el afecto son evidentes.
No se trata de poses forzadas para las cámaras o de una imagen pública cuidadosamente construida, se percibe una espontaneidad, una risa compartida, una mirada de cariño genuino, gestos que revelan una conexión auténtica. Uno de los detalles que más ha enternecido a los fans, y a nosotros también, es la relación que Demet ha forjado con la madre de Can, la señora Guben. Se dice y las evidencias apuntan en esa dirección, que se llevan fantásticamente bien, que han creado un vínculo muy especial. Imaginen la importancia de esto. La madre siempre protectora de su hijo y verla tan a gusto, tan feliz y tan receptiva con la pareja que él ha elegido, es una señal inequívoca de que algo muy bueno, muy sólido y muy prometedor está pasando en la relación. Hemos visto comentarios de la señora Gubenk en redes sociales, apoyando a Demet en sus proyectos, dejando mensajes de ánimo y cariño, e incluso alguna que otra fotografía donde ambas aparecen juntas y la calidez en sus rostros, la sonrisa compartida. La manera en que se miran, es innegable y profundamente conmovedora. Se habla incluso de que Demet ve a la señora Gubenk casi como una segunda madre, un testimonio de la profundidad y la sinceridad de esta conexión. Y no solo la madre. El padre de Can también parece haberle tomado un gran cariño a Demet. En la cultura turca, la figura paterna suele tener un peso importante en la familia y en las decisiones, y ver que Demet ha sabido ganarse también el respeto, la aprobación y el afecto del señor Yaman es otro punto a favor muy significativo. Se comenta en círculos cercanos y a través de anécdotas compartidas, que en alguna ocasión, el padre de Can ha bromeado con ella de manera cariñosa, o le ha dirigido unas palabras de aliento y apoyo, demostrando una cercanía y una confianza que van mucho más allá de la simple formalidad o la cortesía. Esto para mí habla maravillas de la calidad humana de Demet, de su capacidad innata para conectar con diferentes generaciones, con personalidades diversas y para generar un ambiente de armonía y respeto. Ahora, hablemos de Can y su hermano. La hermandad es un vínculo muy fuerte, una conexión que se forja a lo largo de toda la vida, y si Demet ha logrado integrarse bien con el hermano de Can, esto también es una señal muy potente de que está siendo aceptada en todos los niveles de su vida. Los hermanos suelen ser los confidentes más cercanos, los compañeros de batallas, aquellos con quienes se comparten los secretos más profundos, y ser aceptada por ellos significa que se la ve como parte de ese círculo íntimo de confianza, apoyo mutuo y complicidad. Aunque hay menos material público sobre esta interacción específica, los pequeños gestos, las menciones sutiles y las apariciones conjuntas en algunas ocasiones sugieren una relación de amistad sólida, de respeto mutuo y de una buena camaradería. La forma en que interactúan, las sonrisas cómplices, los gestos de apoyo, todo apunta a una integración exitosa y armoniosa. Lo más tierno de todo esto para mí, y estoy seguro que para muchos de ustedes también, es ver cómo Demet, siendo ella misma una estrella de renombre internacional, con una carrera en ascenso imparable y una legión de seguidores, muestra esta humildad, esta apertura y esta sencillez para integrarse en la dinámica familiar de Can. No se impone, no busca protagonismo en esos espacios íntimos, sino que parece adaptarse de manera natural, con una actitud de aprendizaje, de respeto y de profundo aprecio por los valores y la historia familiar de Can. Esto demuestra, sin lugar a dudas, que ella valora enormemente la importancia de la familia en la vida de Can, y está dispuesta a formar parte de ella de una manera auténtica y sincera, enriqueciéndola con su propia esencia. Pensemos en la presión que deben sentir estas parejas. Están constantemente bajo la mirada del público, cada movimiento, cada gesto, cada palabra, analizada al microscopio. Las redes sociales pueden ser un campo de minas, y los rumores, a menudo infundados, pueden generar estrés y desconfianza. Y aún así, Demet y Can parecen estar construyendo algo sólido, algo que se basa en el amor verdadero, en la confianza mutua y sobre todo, en el apoyo incondicional de sus seres queridos. La familia de Can no solo la ha acogido en su seno, sino que parece estar celebrando activamente su relación, y eso, créanme, es un tesoro invaluable en el mundo del espectáculo. Es un bálsamo para el alma y un cimiento para el futuro. También es importante mencionar que aunque estos detalles sobre su relación con la familia de Can son encantadores y nos regalan una visión muy positiva, la pareja siempre ha intentado mantener una cierta privacidad y discreción sobre los asuntos familiares más íntimos. Y eso, en mi opinión, es muy sano y necesario. No todo tiene que ser público, no todo debe ser objeto de escrutinio mediático. Pero las pequeñas luces, los ellos de cariño y conexión que nos han llegado a través de indirectas, gestos y pequeñas anécdotas, nos permiten vislumbrar la profundidad, la autenticidad y la solidez de su vínculo.
Son pruebas irrefutables de que lo suyo es mucho más que una simple historia de amor de portada. ¿Y qué nos dice todo esto sobre Demet? Pues que es una mujer con valores, con principios, que sabe lo que quiere en la vida y en el amor, y que cuando encuentra a alguien especial que toca su corazón, está dispuesta a invertir tiempo, energía y todo su cariño para construir una relación completa. Una relación que incluya y honre a las personas más importantes en la vida de su pareja. No se trata solo de un romance mediático o de una relación superficial para mantener la atención de los fans, sino de algo mucho más profundo, que incluye el respeto, la admiración y el cariño por la familia. Su capacidad de adaptación y su actitud genuina son admirables. Ahora, esto no significa que no haya habido sus altibajos, que no hayan enfrentado desafíos o que todo sea perfecto en su relación. Las relaciones, especialmente las de personas con una vida pública tan intensa y exigente, son inherentemente complejas y requieren trabajo constante, comunicación y comprensión mutua. Pero los detalles que han trascendido sobre su relación con la familia de Can Yaman son, sin duda alguna, los que más nos conmueven, los que más nos enternecen y los que nos hacen creer, una vez más, en el amor verdadero y en la posibilidad de construir un futuro sólido y feliz, rodeado de afecto y apoyo familiar. Me da mucha curiosidad pensar en las conversaciones que tendrán, en los momentos cotidianos que comparten, en las risas y los planes de futuro. Imagino a Demet riendo a carcajadas con la madre de Can, aprendiendo alguna receta familiar secreta o tradicional, compartiendo confidencias sobre sus días, o simplemente disfrutando de la calidez de un hogar. Imagino a Can sintiéndose feliz y profundamente orgulloso de ver a la mujer que ama integrada tan maravillosamente en su mundo, creando un puente entre sus vidas y sus familias. Y si hablamos de Can, también hemos visto, en algunas ocasiones y de forma más sutil, gestos de él hacia la familia de Demet, aunque quizás menos documentados públicamente. Esto demuestra que el respeto, el cariño y la intención de crear uniones sólidas son mutuos, y que ambos están trabajando activamente para construir puentes entre sus respectivos mundos, fortaleciendo así su propia relación. Es un baile de reciprocidad y afecto. En resumen, las revelaciones sobre los tiernos detalles de la relación de Demet Özdemir con la familia de Can Yaman nos ofrecen una perspectiva mucho más íntima, conmovedora y humana de esta querida pareja. Nos hablan de una conexión genuina y profunda, de un respeto mutuo que trasciende la fama y los focos, y de un amor que se fortalece y florece al ser aceptado y celebrado por los seres queridos. Es verdaderamente inspirador ver cómo, a pesar de las luces y las cámaras que a menudo pueden distorsionar la realidad, hay espacio para la autenticidad, la calidez humana y la importancia fundamental de la familia. Demet ha demostrado ser una persona excepcional, capaz de conectar a un nivel profundo y significativo, y la familia de Can, al abrirle sus puertas de esta manera tan generosa y afectuosa, demuestra una calidad humana y un amor familiar que son dignos de admirar y de aplaudir. Y bueno, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que les haya gustado tanto como a mí investigar, recopilar y compartir estos detalles tan conmovedores y reveladores. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la aprobación familiar es un factor clave en el éxito y la solidez de una relación? ¿Qué es lo que más les ha sorprendido o enternecido de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo, que leo todos y cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este contenido y les ha resultado interesante, no se olviden de darle un gran pulgar hacia arriba a este vídeo, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más historias como esta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar esta historia o sean fans de Demet y Can. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos y no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho, manténganse sanos y felices. Adiós.